Mamá, si vas a vivir en esta casa, de ahora en adelante tendrás que pagar arriendo. La voz fría de mi hijo Santiago me atravesó el corazón como un puñal de hielo. Su esposa, Isabela, estaba sentada cómodamente en el sofá, con las piernas cruzadas en una postura arrogante y desafiante. El arriendo será de 2 millones de pesos mensuales, continuó ella, con un tono calculador. Los servicios públicos, la comida y los artículos de aseo los seguirás pagando por aparte, como hasta ahora. 300 millones de pesos. Esa fue la suma que pagué de la herencia de mi esposo para construir esta casa, y ahora me exigían pagar arriendo en ella. Pero... esta casa la construí yo, logré susurrar, con la voz quebrada. Aún así, esta es nuestra casa ahora, respondió Santiago sin mirarme. Si no te gusta, te puedes ir. A mis 68 años, era imposible que yo pudiera pagar 2 millones de pesos al mes. Comprendí con un dolor agudo que su verdadera intención era echarme de la casa que yo misma había financiado. Un año entero trabajando como su empleada doméstica sin sueldo, entregando la mayor parte de mi pensión para los gastos del hogar, y ahora, para rematar, me exigían un arriendo. Pero ellos no sabían que yo tenía un as bajo la manga. El conocimiento sobre contratos que mi difunto esposo me había enseñado y las pruebas irrefutables que había recopilado en secreto durante este último año. Como deseen, me iré de la casa, dije, sorprendiéndolos con mi calma. Pero antes, me pagarán muy caro todo lo que me han hecho. Mi nombre es Elena Vargas y tengo 68 años. Han pasado 2 años desde que perdí a mi esposo, Javier. Buenos días, mi Javier, le digo cada mañana a su fotografía, después de rezar un poco frente al pequeño altar que le improvisé. Así comienza cada uno de mis días. Vivía en un antiguo apartamento en Chapinero, un barrio tradicional de Bogotá. Era un lugar modesto de 2 habitaciones, con casi 30 años de antigüedad. El arriendo era de 600.000 pesos, una suma razonable que, con mi pensión, podía cubrir sin problemas. No es que no tuviera dinero, tenía ahorros. Pero siempre he valorado el espíritu de austeridad que mi esposo, un hombre prudente y organizado, me inculcó. En la plaza de mercado del 7 de agosto, siempre buscaba las ofertas del día y en mi libreta de cuentas, anotaba hasta el último peso. Esa era mi vida, tranquila y ordenada. Mi único hijo, Santiago, tiene 35 años y trabaja como empleado en una empresa de telecomunicaciones, con un sueldo que apenas le alcanza. Su esposa, Isabela, de 32, trabaja medio tiempo en una oficina. Tienen una hija, mi nieta Sofía, de 8 años. Normalmente, nos comunicábamos una vez al mes, a lo sumo. Entendía que eran una pareja joven y ocupada, así que no me quejaba. El giro inesperado en mi vida llegó un año después de la muerte de Javier. Doña Elena, qué pena la demora. Aquí están los documentos. El asesor de la compañía de seguros me entregó una carpeta. Al ver las cifras, mis ojos se abrieron como platos. 300 millones de pesos del seguro de vida, sumados a los 200 millones que Javier había ahorrado de su liquidación y otros fondos. Un total de 500 millones de pesos. La cantidad superaba con creces cualquier expectativa. Javier, ¿cómo pudiste dejarme tanto? Susurré, abrazando los papeles contra mi pecho. Mi esposo había sido un contador respetado en un banco importante, un hombre de principios y de una honestidad intachable, pero jamás imaginé que hubiera sido tan previsor. Un torrente de gratitud me inundó el alma. Lo más extraño fue que, justo la semana después de que se completaron los trámites de la herencia, la frecuencia de las llamadas de Santiago aumentó de manera exponencial. Mami, ¿cómo estás? ¿Estás bien solita? ¿Necesitas algo? Las llamadas que antes eran mensuales se convirtieron en 3 por semana. Isabela también adoptó de repente una amabilidad empalagosa. Suegrita, si necesita cualquier cosa, lo que sea, no dude en llamarnos. En mi inocencia, me sentí genuinamente feliz. Mi hijo y mi nuera se preocupan por mí, pensaba. Sentir ese lazo familiar me reconfortaba el corazón.
Un domingo, Santiago, Isabela y mi pequeña Sofía vinieron a visitarme a mi apartamento. Mamá, tenemos que hablar de algo importante, dijo Santiago, con una seriedad que no le conocía. Su mirada recorrió mi pequeño y humilde apartamento con un gesto de desaprobación. Nos preocupa que vivas aquí, en un lugar tan viejo y solo. Nunca antes se había quejado de mi apartamento. Pero que mi hijo se preocupara por mí era algo que, en el fondo, me alegraba. Suegrita, hemos estado pensando, continuó Isabela, tomando la palabra. ¿Por qué no construimos una casa para vivir todos juntos? Sofía ya pronto entrará a la secundaria y nos gustaría que creciera en una casa con jardín, donde pueda correr y jugar. Sí, abuelita. Quiero vivir contigo, exclamó mi nieta, con esa sonrisa inocente que derretía mi alma. Esa simple frase fue suficiente para conmoverme profundamente. ¿Vivir con mi nieta todos los días? Verla crecer, ayudarla con sus tareas, escuchar sus historias era el sueño más grande de mi vida. Por esta zona, en las afueras, en Chía por ejemplo, con 300 millones se puede construir una casa de un solo piso espectacular, dijo Santiago, mostrándome un folleto con imágenes de condominios rodeados de verde. Era la zona rural cerca de Bogotá donde Javier y yo habíamos pasado nuestros años más felices. Tendrá jardín, espacio para todos. Y, por supuesto, te haremos una habitación solo para ti, con tu propio baño, para que tengas tu privacidad. No lo dudé ni un segundo. Poder estar con mi Sophie todos los días es un sueño hecho realidad. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Sin embargo, influenciada por los años que pasé junto a un hombre de finanzas como Javier, soy muy cautelosa con los contratos y los acuerdos. Antes de entregar una suma tan grande como 300 millones de pesos, insistí en que firmáramos un contrato de préstamo para la construcción. Javier siempre decía, cuentas claras, amistades largas, y en la familia, con más razón, les expliqué. Santiago sonrió con algo de incomodidad, pero aceptó. El contrato estipulaba claramente que el préstamo estaba condicionado a que yo viviera con ellos en la casa de forma permanente. Siendo una casa para la familia, me pareció una cláusula obvia y natural. 6 meses después, una hermosa casa de un piso se alzaba en un tranquilo condominio en Chía. 4 habitaciones, un amplio jardín era la casa de mis sueños. Suegrita, todo esto es gracias a usted. ¿De verdad? Mil gracias, dijeron Santiago e Isabela, inclinando la cabeza en un gesto de profundo agradecimiento. Me sentí la mujer más feliz del mundo. Poder ayudar a mi familia de esa manera era la mayor satisfacción que podía tener. Dejé mi antiguo apartamento y comencé la tan anhelada nueva vida. Me asignaron una espaciosa habitación con baño privado, tal como lo habían prometido. Qué chévere, abuelita, ahora vivimos juntas. La cara de felicidad de Sofía al verme instalarme hizo que cada peso de esos 300 millones valiera la pena. El primer mes fue una luna de miel. Por la mañana, desayunábamos juntas, la llevaba a la ruta del colegio y por la tarde la recibía con un abrazo y algo de comer. Era la vida familiar que siempre había soñado. Sin embargo, al cabo de 2 meses, las cosas comenzaron a cambiar de forma sutil. Suegrita, ¿será que nos puede ayudar con el desayuno? Es que ando muy ocupada listando a Sophie, me pidió Isabela un día. Lo que empezó como una petición ocasional, pronto se convirtió en una obligación diaria. Preparar el almuerzo, la cena y hasta el almuerzo que Santiago llevaba a su trabajo, todo recayó en mí, como si fuera lo más natural del mundo. Es que usted es una experta en la cocina, suegrita, decía Isabela, con una sonrisa que ya no me parecía tan sincera. Poco a poco, lavar la ropa, limpiar la casa, cuidar el jardín y hasta alistar el uniforme y los cuadernos de Sofía se convirtieron en mis responsabilidades. Incluso me pedían que limpiara la habitación de ellos ya que estaba en esas. 4 meses después, llegaron nuevas exigencias. Mamá, ¿nos podrías ayudar con la mitad de la cuenta de los servicios? La luz y el agua, la petición de Santiago me tomó por sorpresa. Pues, como tú también vives aquí y los usas.
La casa era nueva, con muchos electrodomésticos, y el aire acondicionado que usaban constantemente elevaba la factura a casi 300.000 pesos mensuales. A pesar de que yo era extremadamente cuidadosa con el consumo, terminé pagando la mitad de la cuenta de toda la familia. Cuando intenté expresar mi desacuerdo, el rostro de Santiago se endureció. ¿Acaso no nos quieres? ¿No somos tu familia? Ante esas palabras, no pude decir nada más. A los 6 meses, la situación empeoró. Suegrita, queremos cambiar de carro. Necesitamos que nos ayude con la cuota mensual del préstamo, son 400.000 pesos, dijo Isabela de repente. Para justificarlo, añadió, es que también lo usaremos para llevarla a sus citas médicas. Además, me pidieron que pagara el seguro obligatorio y el todo riesgo, otros 100.000 pesos mensuales, porque es el carro de la familia. Días después, vi una publicación de Isabela en su Instagram. Una foto del carro nuevo con el comentario, feliz de poder darle lo mejor a mi familia. El esfuerzo vale la pena. Sentí una punzada de amargura. A los 8 meses, finalmente tocaron el tema de la comida. Mamá, tienes que ayudarnos con el mercado. Con mi sueldo no nos alcanza para nada, dijo Santiago. Me pidieron que cubriera los gastos de alimentación y artículos de aseo de los 4, una suma que ascendía a 1.200.000 pesos al mes. El pretexto era el bienestar de todos, pero la lista de mercado que me entregaban incluía productos importados y carnes de primera calidad que yo jamás compraba. La carne barata no es buena para el crecimiento de Sophie, decía Isabela. Los fines de semana, sobre todo, hay que comer bien. Además, criticaban mi sazón. Que la comida estaba muy salada, que las porciones eran muy grandes. Si intentaba negarme, me atacaban diciendo que no pensaba en mi nieta, que era una abuela sin corazón. Pero lo que más me dolió fue cómo cambió mi relación con Sofía. Mi nieta, que al principio no se despegaba de mí, comenzó a tomar distancia. Mi mami dice que no tengo que hacerte caso, abuelita, me dijo un día, con la inocencia cruel de los niños. Sus palabras se me clavaron en el alma. Los juguetes que yo le compraba eran confiscados bajo el pretexto de que no se ajustaban a su modelo educativo. Un día, Sofía se cayó y se raspó la rodilla. Cuando intenté ponerle una curita, Isabela corrió hacia nosotros. Sofía, no. Las curas de la abuela no sirven, están viejas. Ven, que mamá te desinfecta bien. Me trató como si yo fuera una fuente de contaminación. Sofía me miró, confundida. También me prohibieron recibir visitas de mis amigas, argumentando que interrumpían el tiempo en familia. Mi participación en el grupo de la tercera edad del barrio también fue restringida. ¿Cómo se le ocurre irse a pasear habiendo tanto oficio en la casa? Si usted no está, ¿quién hace las cosas aquí? Me levantaba a las 5 de la mañana para tener todo listo, y aún así, me recriminaban. Luego, me pidieron que desocupara mi habitación. Queremos convertir este cuarto en el estudio de Sofía. Para sus notas, necesita un ambiente tranquilo. Lo sentimos mucho, suegrita. Terminé mudándome a un pequeño cuarto de depósito, de apenas 4 metros cuadrados, con una ventana diminuta y casi sin luz. En la sala, me decían que el volumen del televisor era muy alto. Mamá, ¿Sophie no se puede concentrar en las tareas? ¿Podrías ver televisión después de las 9 de la noche? Mi única distracción, la novela de la tarde, me fue arrebatada. Incluso me exigieron pagar los gastos de los viajes para visitar a la familia de Isabela. Somos una familia, ¿no? Decían. 200.000 pesos en pasajes, más comidas y regalos para mis consuegros. Un total de 700.000 pesos. Las clases extracurriculares de Sofía, que costaban 300.000 pesos al mes, también me las cargaron a mí. ¿Es una inversión en su futuro, un regalo de su abuela? Necesita clases de piano, inglés y ballet. ¿Es una muestra de su amor, por favor, suegrita? Cuando intenté negarme, Santiago se enfureció. Mamá.
¿Es que no te importa tu nieta? No poder ni pagar la educación de Sofía. ¿Qué clase de abuela eres? En las redes sociales de Isabela, aparecían fotos de Sofía en sus clases con comentarios como padres, nuestro deber es darles a nuestros hijos todas las oportunidades. Parecía como si ellos estuvieran pagando todo. Lo más vil fue cuando empezaron a indagar sobre mi pensión. Suegrita, ¿cuánto es que recibe de pensión al mes? Después de pagar todos los gastos, casi no le debe quedar nada, ¿verdad? Necesitamos que nos diga la cifra exacta. Sentí un miedo helado al darme cuenta de que también iban tras el poco dinero que me quedaba. Y un año después de mudarme, llegó el golpe final. Mamá, tenemos que hablar, dijeron Santiago e Isabela, llamándome a la sala con una formalidad ominosa. Sus rostros eran fríos, distantes. Me miraban como si fuera una extraña. Si vas a vivir en esta casa, de ahora en adelante tendrás que pagar arriendo, soltó Santiago. No podía creer lo que oía. El arriendo será de 2 millones de pesos mensuales, explicó Isabela, con una calculadora en la mano, como si fuera una simple transacción comercial. Los servicios, la comida y lo demás, lo seguirás pagando por aparte. Esperen un momento, balbucé. Esta casa la construí yo, con 300 millones de mi dinero. Agradecemos mucho esa ayuda, mamá. Pero una cosa es la construcción y otra muy distinta es vivir aquí. No podía entenderlo. Pero... ¿la construimos para vivir juntos, como una familia? Eso no tiene nada que ver, replicó Santiago con frialdad. Ya tienes 68 años. No puedes seguir dependiendo de tus hijos. Madura. Mira los ancianatos. La mensualidad es mucho más cara que lo que te estamos pidiendo. Es verdad. 2 millones es una ganga, añadió Isabela. Pero no tengo ese dinero, protesté, con la voz temblorosa. Mi pensión es de 1.200.000 pesos, y casi todo se va en los gastos que ya pago. Ese es tu problema, mamá. Si no puedes pagar, te vas. La crueldad de Santiago me dejó sin palabras. ¿Irme a dónde? Eso lo decides tú. A nosotros no nos incumbe, dijo Isabela, rematando la humillación. Además, todavía te queda la herencia, ¿no? 200 millones. Puedes usar eso. Ahí estaba. Su objetivo final era mi patrimonio completo. Pero ese es mi dinero para la vejez. Pues ya estás en la vejez, ¿no? Sentenció ella. A partir de ese día, mi vida se convirtió en un infierno. Me restringieron el uso de la cocina. Puedes comprar comida afuera o pedir un domicilio, me decían. Pero la limpieza de la casa seguía siendo mi obligación. Me prohibieron salir de casa, excepto para lo estrictamente necesario. No queremos que te escapes o que andes por ahí contando chismes. Si me quejaba, me atacaban con insultos. ¿Te das cuenta de todo lo que hemos sacrificado por ti? En realidad, queríamos vivir solos, pero estamos haciendo el favor de vivir contigo por lástima, decía Isabela. Mamá, si te soy sincero, preferiría vivir en paz con mi esposa y mi hija. Pero lo soporto por cumplir con mi deber de hijo, agregaba Santiago. ¿Deber de hijo? ¿Llamaban a este maltrato deber de hijo? Me encerraba en el oscuro depósito, llorando en silencio. ¿Esto era una familia? Exigirme un arriendo de 2 millones en la casa que yo pagué, sabiendo perfectamente que no podía pagarlo. Empecé a comer sola. Si quieres sentarte en la mesa con nosotros, primero paga el arriendo. Comía un corrientazo frío en mi cuartucho oscuro. Una mujer de 68 años, viviendo una pesadilla en la casa de 300 millones que había regalado. Estaba acorralada. Pero no pensaba rendirme. Recordaba las palabras de mi esposo sobre la importancia de los contratos. Una noche, me levanté para ir al baño. Al pasar por el pasillo, escuché las risas de mi hijo y su esposa en la sala. Me oculté en la sombra y aguzé el oído. ¿De verdad crees que va a pagar el arriendo? Ni de chiste.
La risa estridente de Isabela resonó en el silencio. Ese es el plan. Como no puede pagar, la mandamos a un ancianato y listo. La voz fría de Santiago me heló la sangre. Qué ingenua es tu mamá. Le regalamos una casa de 300 millones, nos sirvió de empleada un año gratis. Es que es tan fácil de manipular. Le dices que es por la familia y hace lo que sea. Con manos temblorosas, saqué mi celular y empecé a grabar. Cuando le digamos que es para pagar el ancianato, nos soltará los 200 millones que le quedan. Facilito. Y una vez tengamos toda la plata, cortamos toda relación con ella. Para Sofía también será un alivio no tener a esa vieja cansona encima. Mi corazón latía con una furia sorda. Todo había sido un plan. Todo lo que yo creía que era amor familiar no era más que una actuación. Todo fue un engaño, le susurré a la foto de mi esposo al volver a mi cuarto. Javier, fui una tonta. Pero todavía no es tarde, ¿verdad? Mi esposo, en vida, había manejado innumerables contratos. Me había enseñado su importancia, el valor de las pruebas. Era el momento de aplicar sus lecciones. A partir del día siguiente, comencé a recopilar pruebas de manera sistemática. Grababa sus conversaciones con mi celular. Apúrate y paga ese arriendo. ¿Hasta cuándo vas a vivir de arrimada? Tu mamá es tan boba. Hace todo lo que le pedimos y ni se queja. Pero creo que ya está llegando a su límite. Esa vieja malagradecida. Se le olvida que vive aquí de favor. No quiere ni a su hijo ni a su nieta. Solo piensa en ella misma. Registré cada insulto, cada palabra hiriente. Lo más doloroso fue escuchar lo que decían sobre Sofía. Sofía anda preguntando que dónde está la abuela. Qué intensidad de niña. Invéntale cualquier cosa. Dile que la abuela está ocupada. Pero ya se está dando cuenta. Me preguntó, ¿por qué la abuelita come sola? No dejes que piense de más. Dile que la abuela es una persona mala y ya. Su crueldad y su total desprecio por los sentimientos de su propia hija me llenaron de una ira incontenible. Además, calculé detalladamente cada peso que había gastado en ellos durante el último año. Gracias a mi costumbre de llevar un registro de todo, tenía cada gasto anotado. Servicios públicos, 4.320.000 pesos. Gastos del carro, 7.200.000. Mercado, 17.280.000. Varios, 4.320.000. Y calculé el valor de mi trabajo doméstico, a una tarifa modesta de 10.000 pesos la hora, por un promedio de 16 horas diarias, el total ascendía a más de 30 millones. Un total de casi 69 millones de pesos en daños. ¿Esto es abuso económico y explotación?, pensé con una calma aterradora. Había guardado todos los recibos. Las facturas del supermercado mostraban las compras de lomo fino, vinos importados y quesos gourmet de los fines de semana. Lujos que yo nunca me habría permitido. Revisé los papeles del préstamo del carro. Un crédito a 7 años por un carro de casi 40 millones de pesos. El pretexto de llevarme al médico era una mentira, lo usaban para sus paseos de fin de semana y las salidas de Isabela con sus amigas. Llamé al doctor Morales, un abogado que había sido colega de mi esposo. Doña Elena, esto es un caso clarísimo de abuso económico y estafa, me dijo el doctor Morales después de escuchar las grabaciones. Estas grabaciones son prueba contundente. Podemos exigir la devolución total e inmediata del préstamo por incumplimiento del contrato de convivencia. Además, podemos demandarlos por daños y perjuicios. ¿Usted cree que podemos ganar? Sin duda alguna. El contrato es sólido y las pruebas son irrefutables. Me sorprende lo bien que ha documentado todo. Con el pretexto de una cita médica, viajé a Bogotá y visité en secreto un moderno edificio de apartamentos para personas mayores en Usaquén. Un amable agente me mostró un apartamento de una habitación, luminoso y con un arriendo de 800.000 pesos. Tenemos vigilancia a las 24 horas, doña Elena. Cualquier cosa que necesite, el personal está para ayudarla.
Un apartamento limpio y seguro, con áreas comunes y actividades. Aquí podría vivir en paz. ¿Hay disponibilidad inmediata? Claro que sí. En cuanto complete el papeleo, puede mudarse. Firmé el contrato en ese mismo momento. Los 5 millones de depósito y primer mes los pagué con mis ahorros sin problema. La próxima semana puede instalarse. De regreso a Chía, sentí una extraña euforia. Por fin, la libertad estaba a mi alcance. Una nueva vida, a mis 68 años. Al llegar a casa, Santiago me esperaba en la puerta. ¿Dónde andabas? Te dije que no saliera sin permiso. En el hospital. Tenía un chequeo de rutina. Y pagaste de tu plata, ¿no? Porque de la casa no va a salir ni un peso para eso. Claro que sí, hijo. Son mis cosas, respondí con una sonrisa. Me miró con desconfianza, pero no dijo más. Esa noche, realicé mi última grabación. Pasé por su cuarto y tosí suavemente. Ahí anda la vieja, dando vueltas. Seguro no puede dormir pensando en cómo va a pagar el arriendo. Que se aguante. Ya debe estar en su límite. Mañana mismo le muestro los folletos de los ancianatos. Perfecto. Y así le sacamos los 200 millones que le quedan. Tenía suficiente. La evidencia era abrumadora. Finalmente, llegó el día de... Mi hijo y su familia se iban 3 días a un paseo de la empresa, y Sofía iba con ellos. Era mi oportunidad. Recuerden que no pueden salir de la casa para nada mientras no estamos, me advirtieron. Sí, tranquilos. Que les vaya bien. Actué hasta el final. A media mañana, llegó el camión de la mudanza. Rápidamente, sacaron mis pocas pertenencias. No miré atrás. Por la tarde, en la oficina del doctor Morales, finalizamos los preparativos legales, una notificación judicial, la demanda por la devolución del dinero y los daños, y la presentación de las grabaciones como prueba. Al atardecer, llegué a mi nuevo apartamento. En el silencio de mi nuevo hogar, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Las lágrimas brotaron, pero eran lágrimas de liberación. El lunes por la mañana, la notificación del juzgado llegó a manos de mi hijo. El documento exigía, 1, la devolución inmediata de los 300 millones de pesos por incumplimiento de contrato. 2, el pago de 69 millones de pesos por daños y perjuicios económicos y morales. 3, se adjuntaba la transcripción de las grabaciones como prueba. 4, la prohibición de cualquier tipo de contacto. 5, la advertencia de que, si no cumplían, se procedería con el embargo de la casa. Por la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era Santiago, con la voz temblorosa de rabia y miedo. ¿Qué es esto? Esto es una estafa. ¿Tú escribiste esto? ¿Estafa? Respondí con calma desde el sofá de mi nuevo apartamento. ¿Quién estafó a quién con 300 millones de pesos? No podemos pagar esa cantidad. Piensa en Sofía. Escuché la voz desesperada de Isabel al fondo. ¿En Sofía? Dije, y puse a reproducir una de las grabaciones. La voz cruel de Isabela llenó el silencio del teléfono. Para Sofía también será un alivio no tener a esa vieja cansona encima. Silencio total al otro lado de la línea. También dijeron, vieja boba, cajero automático y vieja malagradecida, ¿recuerdan? ¿Desde cuándo nos estabas grabando? Tartamudeó Santiago. Desde hace más de un mes. Tengo todo grabado y mi abogado tiene copias de todo. No. No puede ser en serio. Totalmente en serio. Revisa el contrato. La condición era que yo viviera con ustedes. Pero me arrinconaron en un depósito, me negaron la comida y hasta me exigieron arriendo. ¿A eso le llamas tú cumplir un contrato? Suegra, por favor, hablemos. Isabela le arrebató el teléfono. Somos adultos, podemos solucionar esto.
Hablar. ¿Acaso me escucharon ustedes a mí durante un año? Es que la situación económica era difícil. No teníamos de otra. ¿Difícil? Pero los fines de semana compraban lomo fino y vinos caros con mi dinero, ¿no? Tengo todos los recibos. Y la cuota del carro nuevo de 40 millones de pesos. Dijeron que era para llevarme al médico y nunca me subieron a ese carro. Isabela se quedó muda. Mamá, por favor. ¿Estamos arrepentidos?, suplicó Santiago. ¿Arrepentidos? ¿De qué? ¿De tratarme como un cajero automático? ¿De planear robarme hasta el último peso? Nosotros no dijimos eso. Lo tengo grabado. Vieja, cajero, sirvienta. Todo está documentado. Días después, el doctor Morales les envió la demanda formal y comenzó el proceso de embargo de la casa. Recibí otra llamada de Santiago, esta vez llorando. Mamá, de verdad lo sentimos. Entendido. Vamos a vender la casa para pagarte. Por favor, perdónanos. No se trata de perdonar. Es devolver el dinero que me quitaron. Pero si la vendemos, solo nos darán 250 millones. Nos faltan más de 100 millones. Ese es su problema. Pidan un préstamo, hagan lo que tengan que hacer. Mamá, ¿no tienes corazón? ¿Corazón? No quiero escuchar esa palabra de las personas que me explotaron y me humillaron durante un año entero. Tienen 2 semanas para consignar el monto total. De lo contrario, el juez ordenará el embargo. Adiós, Santiago. Colgué el teléfono. Al día siguiente, vinieron a buscarme a mi nuevo edificio. El vigilante me llamó por el intercomunicador. Doña Elena, la busca su hijo. Dice que necesita hablar con usted, que su nieta está muy preocupada. Por favor, dígales que no los voy a recibir. El vigilante les transmitió mi mensaje. Lo siento, señores, pero la señora Elena no desea recibirlos. Pero somos su familia. Insistieron durante 1 hora, pero finalmente se rindieron y se fueron. Intentaron volver varias veces, pero nunca los recibí. ¿Todos los trámites legales se hicieron a través del abogado? Al final, Santiago tuvo que vender la casa por 250 millones y pedir un préstamo por los 119 millones restantes para pagarme el total de los 369 millones. De la espaciosa casa nueva, pasaron a vivir en un pequeño y viejo apartamento de 2 cuartos en un barrio popular, con un arriendo mínimo. Santiago tuvo que conseguir un segundo trabajo como domiciliario por las noches para pagar las deudas. De día era oficinista, de noche repartidor. Apenas dormía 4 horas y su salud empezó a deteriorarse. Isabela también tuvo que empezar a trabajar en el turno de noche en un restaurante de comidas rápidas. Salía a las 11 de la noche, después de que Sofía se durmiera, y volvía a las 5 de la mañana, justo para levantarla y despacharla para el colegio. Mami, siempre estás cansada. La voz preocupada de Sofía debe haber sido un tormento para ella. ¿Dónde se fue la abuelita? Porque ya no la podemos ver. A las preguntas inocentes de Sofía, ni Santiago ni Isabela sabían qué responder. Irónicamente, las antiguas publicaciones de Isabela en redes sociales fueron usadas como prueba en el proceso. Las fotos del carro nuevo, las cenas en restaurantes caros, los lujosos regalos de Sofía. Todo pagado con mi dinero. Su fachada de familia exitosa se derrumbó. Sus cuentas se llenaron de comentarios de repudio. Estafadora, mala hija, pobre niña. Isabela tuvo que cerrar todas sus redes sociales. Mi nueva vida, en cambio, era plena. Una existencia tranquila y elegante en mi nuevo apartamento. A mis 68 años, la vida continúa. Pero ahora, es mi tiempo, para mí. Me levanto a las 7, sin prisa, sin tener que cocinar para nadie. Tomo un tinto mientras leo el periódico. Qué lujo tan grande son las cosas simples. Empecé a tomar clases de caligrafía.
Doña Elena, tiene mucho talento. Aprende muy rápido, los elogios de la profesora me llenan de una satisfacción que había olvidado. Las tardes de onces con mis nuevas amigas son uno de mis mayores placeres. Las conversaciones con mujeres de mi edad son estimulantes y llenas de descubrimientos. Elena, qué bien te ves. Estás radiante. Es que recuperé mi tiempo y mi vida. Una vez al mes, me voy de paseo a un pueblo cercano, a disfrutar de las aguas termales. También visito museos y voy a teatro. Lujos impensables cuando vivía con mi hijo. Ahora, desde el balcón de mi apartamento, contemplo el atardecer sobre los cerros de Bogotá. Días de paz y plenitud. Esta es la vida que recuperé. Ser familia no significa que deba soportarlo todo. Mi vida, a partir de los 69 años, no le pertenece a nadie más que a mí. A quienes se encuentren en una situación similar, quiero decirles, no se rindan. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Guarden pruebas, no teman buscar ayuda legal y, sobre todo, defiendan su dignidad. Le sonrió a la foto de mi esposo. Lo logré, mi Javier. Hice valer todo lo que me enseñaste. La importancia de un contrato, el valor de las pruebas. Y de ahora en adelante, viviré como me merezco, a mi manera. Afuera, el cielo se tiñe de colores naranjas y